tradiciones, costumbres, ideas, expresiones, formas de reaccionar, que después se chocan frontalmente con las leyes del reino de Dios, ¿verdad? Y no nos abrimos camino a base de empujones o de patadas o de codazos, sino dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Y para tener hay que dar, y para vivir hay que morir. Y son cosas que son totalmente antagónicas, ¿no? Totalmente opuestas a las leyes del mundo, ¿verdad? Que nos hablan de que tenemos que ser grandes, importantes y no tenemos que dejarnos humillar por nadie y tenemos que pasar por encima de quien sea con tal de llegar a ese puesto, con tal de llegar a esa posición. Pero sin embargo después nos damos cuenta de que el reino de Dios funciona muchas veces al revés. La inmensa mayoría de las veces es completamente opuesto al estilo, al modelo de vida que nosotros habíamos estado llevando a cabo antes de conocer al Señor, ¿verdad? Por eso qué hermoso es cuando hay personas que hacen cosas y no esperan un aplauso de nadie, no esperan un reconocimiento público de nadie, sino que el Señor que te ve en secreto es el que te recompensa en público. Así que detrás de toda recompensa pública siempre hay un trabajo en secreto. Eso es así, ¿verdad? No es tocar un botón y decir, bueno, yo llego, toco 3 botones, me aprendo 4 palabras y ya esto funciona. Permítame que les ponga un pequeño ejemplo. Estaba un día en casa, allí en Tenerife, y me llamó un pastor de Estados Unidos. Él se presentó, me dijo quién era, me dijo cómo se llamaba su iglesia, su ministerio, la denominación a la que pertenecía o sigue perteneciendo, y comenzó a hacerme preguntas muy extrañas. Por ejemplo, me preguntaba, ¿usted cuando va a hacer el devocional, cómo pone el micrófono? ¿Qué tipo de micrófono usa? Dígame el nombre del micrófono. Bueno, tengo varios, ¿no? Pero, bueno, se lo dije, ¿no? Y usted, por ejemplo, cuando va a ver el devocional, ¿qué cámara usa? Y preguntas así, ¿no? ¿Qué tipo de cable, qué tipo de micrófono, a dónde miro? Y yo digo, si usted supiera que de aquí para abajo muchas veces estoy con pantalón corto y descalzo, ¿verdad? Pero la gente no lo sabe, ¿no? Y cosas así, ¿no? Cosas como me he visto, cómo miro la cámara. Y hay un momento en el que yo le dije, espere un momento, hermano, discúlpeme que le haga una pausa. ¿Por qué me está preguntando todo esto? ¿Qué tiene que ver si uso una cámara así o asado, o un cable más largo o más corto? Dice, es que yo quiero hacer exactamente todo igual que como usted lo hace. Quiero comenzar a hacer devocionales todos los días y quiero hacerlo idéntico, igual. Y yo le dije, pero hermano, discúlpeme, esto no funciona así. Esto no es así. Yo no tengo un método. Cuando dice, ¿qué método tienes? Es que no tengo método. Esto no es imitar, no es clonar, no es hacer lo que hace el otro, como muchas veces ha ocurrido, ¿no? Que se oye, llega a nuestros oídos que hay un mover de Dios en Corea. Y ahí se fueron todos a Corea y cuando volvieron orando como los coreanos y no se achinaron los ojos porque no pudieron. Después vino el mover de Colombia, todos iban a Colombia, aviones enteros de pastores, de obreros iban a Colombia, ¿no? Porque hay un método, hay una serie de personas que Dios los ha bendecido, que tienen unas iglesias gigantescas, que viven muy bien, con aviones, con jet privados, con no sé qué, y entonces querían importar el método. Después llegó la época de Toronto, aquel famoso movimiento de Toronto, ¿no? Donde había gente que ladraba como perro, y el otro ponía un huevo en la esquina de la iglesia, y el otro rugía como un león, y se fueron muchos a ese mover, ¿no? Otros después se fueron a Pensacola, aquel mover que hubo en la iglesia de Brownsville, allí en Pensacola, en Florida. Después otros se fueron a Argentina. Y recuerdo que una vez vino un pastor uno de los que fue de Canarias a Argentina, a ver el mover del Señor, aquel avivamiento tan grande que hubo en los años 90. Pues después cuando volvió a la iglesia, él era de allí canario, de toda la vida, sí, más canario que el gofio, como decimos en Canarias, ¿no? Y yo lo oía que decía, hermanos, vamos a orar. Y decía, escúchame, Satanás, salí de aquí. Y yo decía, ¿cómo que escúchame? Si nosotros los españoles no decimos escúchame. En español no existe el escúchame, es escúchame o escuchadme, ¿no? Salí, no se dice salí, se dice sal. Y yo le pregunté, digo, pero una pregunta, ¿el diablo qué pasa? ¿Que solamente entiende a los argentinos o qué? ¿Hay que hablarle en argentino a este? Dice, no, pero es que yo allí en Argentina vi, claro, lo viste allí, lo oíste, mijo, porque allí tienen esa forma de hablar.
Pero nosotros no hablamos en esa forma de hablar. Y por otra parte, estar ahora viendo al diablo por todas partes, me parece sinceramente que por ahí no van los tiros. Ahora tú verás lo que hace, ¿no? Entonces, hermanos queridos, ustedes no tienen que imitar a nadie. Ni tienen que orar como el pastor fulano de tal, ni tienen que predicar como menganito de tal, ni tienen que hacer los gestos y poner la plataforma como la puso fulanito para tener éxito. Es que a mí no me interesa tener éxito. A mí lo que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Y me acuerdo que hace años alguien vino a mi casa y me dijo, ay, hermano Manolo, ay, si tú hicieras un show, un espectáculo con luz. A mí, por ejemplo, todas estas cositas están muy lindas, ¿no? Pero bueno, parece que viene Donald Trump que por cierto hoy sufrió un atentado, no sé si saben, ¿no? Impresionante. Por unos milímetros no lo mataron, ¿no? Pero bueno, está muy bien la decoración y los focos y las luces y todo eso, pero ¿saben qué? Y si no tuviéramos nada de esto, nos gozaríamos igual en el Señor. Porque yo estuve una vez en Cuba, he estado varias veces, pero la primera vez que estuve en Cuba, yo entré a una iglesia que no tenía ni equipo de sonido, ni instrumentos, ni luces, ni nada. Y entré a las 6 de la tarde y salí a las 8 de la mañana. Solamente me pasó una vez en mi vida. Toda la noche cantando, alabando a Dios, predicando. Terminábamos de predicar, seguíamos alabando a Dios, hasta que al final ya a las 8 de la mañana ya no dábamos más. Y allí no había ni la 10ª parte de lo que hay en la mayoría de las congregaciones hoy en día. Pero sin embargo había algo que hoy en día en muchas iglesias no está, que era la presencia de Dios. Entonces, no caigamos en el error de pensar que porque tenemos, ya tenemos la bendición de Dios. Porque no toda prosperidad viene de Dios. Hay gente en el mundo, satanistas, ateos, que tienen mucho más dinero que todas las iglesias evangélicas del mundo juntas. Y esa prosperidad y esa bendición no ha venido precisamente del corazón de Dios. Por lo tanto, no confundamos tener con ser. El problema es que hay un refrán por ahí que dice, tanto tienes, tanto vales. Una de las preguntas que generalmente se suelen hacer entre pastores es, ¿cuánta gente tiene usted en su iglesia? Y una vez le dije a uno, ¿y a usted qué le importa? Parece como que, ay, tiene 1000, este es un tipo importante. Tiene 20, este no. ¿Pero qué estamos hablando, hermanos? Por un alma, el Señor movilizó a Felipe de un avivamiento espectacular en Samaria y se lo lleva al desierto para ganar a uno. Muchos quieren dejar lo pequeño para ser grandes, importantes y reconocidos. Sin embargo, es todo lo contrario. Entonces, que el mundo no moldee nuestra forma de ser, ni de ministrar, ni de predicar. Usted lo que tiene que hacer es lo que Dios le diga que haga, ni más ni menos. Ser fiel al Señor, gozarse en las cosas del Señor. Y si el pastor de la esquina tiene 5,000 y su iglesia tiene 20, gloria a Dios, yo bendigo al hermano y que el Señor le dé 5,000 o 20,000 personas más. No trabajar con miedo. Porque hay gente que en el ministerio trabaja siempre con miedo. No vean en internet a este hombre. No vayan a esos cultos. No tengan contacto con nadie. Porque tienen miedo a perder a la gente. Como si la gente fuera de ellos. Hermano, vea lo que quiera. Yo le puedo aconsejar, pero yo no soy el dueño de las almas. Yo no soy el dueño de las ovejas. Y ministrar y estar en la obra de Dios con miedo es terrible. No se puede vivir con miedo. Es que ahora hay una iglesia allí que está creciendo, la mía no crece, no vamos a contar nada, no vamos a decir nada para que la gente no compare. Hermanos, por favor, tenemos que ser fieles en lo poco y gozarnos con los 10, con los 5. Yo estuve meses predicando a sillas vacías. Y la gente me decía, este hombre está loco. ¿A quién le predica? Bueno, me da igual, pero era mi obligación estar allí el jueves y yo predicaba y fue la época en la que más gente nos vio y nos escuchó. En otras palabras, queridos hermanos, no busquemos la pompa, el reconocimiento, el aplauso de la gente, porque eso es tan efímero y tan falso que el que hoy te levanta al altar, mañana te crucifica. El que hoy te dice, ay, el pastor es no sé qué y no sé cuánto, mañana ese mismo te traiciona y se va con otro. Yo he aprendido, hermanos, a no enamorarme de la iglesia, sino a enamorarme del Señor. Porque hay gente que, como no tiene nada en la vida, su identidad es lo que tienen, no lo que son. Pues tienen que tener y tener y tener y tener. Y en el momento en el que no tienen, en el momento en que llega y nadie te saluda, nadie te dice, ay pastor, buenos días, se sienten mal.
Pero nosotros hemos sido aceptados en Cristo y no necesitamos ni aplausos, ni focos, ni reconocimiento humano, porque todo lo que mi vida necesita para ser feliz y tener estabilidad emocional y espiritual, ya lo tengo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo y tú también, mi querido hermano. Estamos completos en el Señor. Y si usted nunca tiene una iglesia de 1000, no pasa nada. Es más difícil pastorear 20 que pastorear 1000. Ahora bien, yo creo que uno de los grandes problemas que ha experimentado la iglesia de un tiempo a esta parte es el desapego de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo me convertí, todo creyente iba con la Biblia a la iglesia, todos los creyentes, todos. Sin embargo, yo veo en muchas congregaciones que ya muchos creyentes vienen sin la Biblia al culto. Y cuando le digo, hermano, ¿es su Biblia? Dice, no, la traigo aquí en el teléfono. Digo, bueno, está bien, espero que la lea. Pero es que hay algunos que ya ni siquiera la leen, sino que buscan y dicen Mateo 24, pum, dan al play y hay un señor allí que le lee Mateo 24. Digo, pero qué relajo es este, qué cosa es esta. Yo quiero en esta mañana llevarles a la palabra del Señor, porque ustedes han venido a escuchar palabra de Dios, ¿sí o no? Pues la van a escuchar. Mire, yo tengo una costumbre que es generalmente el último mensaje que doy en un sitio, y en este caso es hoy. Yo siempre hablo de los acontecimientos finales, que es un tema que a mí me ha apasionado prácticamente desde los primeros días de mi conversión. Cuando yo estuve en una escuela bíblica hace muchos años y me gradué en mayo de 1981, la mayoría de ustedes no habían nacido, esto fue en el siglo pasado, teníamos a un maestro que nos enseñaba lo que se llama escatología, cosas sobre Daniel, Apocalipsis, las profecías y todo esto. Y yo recuerdo que cuando terminaba la clase todos se iban corriendo y yo me quedaba con él horas y horas hablando y preguntándole cosas. Tengo que admitir que muchas cosas que le pregunté a aquel gran maestro que decían que era de las cosas escatológicas, muchas veces no me dio respuestas. Nunca me dio respuestas a muchas preguntas que le hice. Porque el problema es que mucha gente que se ha criado toda la vida en una misma iglesia, y no digo esto en plan de crítica, sino simplemente a modo de ilustración. Gente que se ha criado toda la vida en un mismo ambiente, digamos, evangélico, espiritual, en una misma denominación. Muchas veces la gente cree cosas porque en su denominación o en su iglesia se ha enseñado eso, pero no han llegado a la conclusión de lo que predican por sí mismos, sino que en su denominación o en su iglesia hay como una especie de presión invisible que te impide salirte de la norma. ¿Por qué? Porque si dices, esto ya no es negro, esto es gris, cuidado que te llaman y te dicen, hermano, usted está enseñando cosas que nosotros no creemos. Y muchas veces me he encontrado con gente que en privado me dicen, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero no lo puedo decir en mi iglesia porque si no me ponen en disciplina o me echan. Porque yo he notado que en la iglesia del Señor hay mucha gente valiente, pero también hay mucho cobarde. ¿Qué le parece? Y hay muchos pastores cobardes que tienen miedo de predicar de ciertas y determinadas cosas porque se le va la gente. Y como ellos dependen de la gente más que del Señor, hay que mimar y cuidar a la gente, porque si se van diezmos, se van ofrendas. Y entonces, bueno, sabemos que está en desorden, pero no le vamos a decir nada, porque si no el padre, la madre, el primo, el tío y el sobrino agarran y se me van, y entonces a ver cómo pago el alquiler de la iglesia, a ver cómo llego yo a fin de mes y pago las facturas. Y hay mucha gente en el ministerio con temor, controlados por las circunstancias en vez de controlados por el Espíritu de Dios. Y yo doy gracias al Señor que he llegado a un punto en mi vida, tanto personal como ministerial, en el que no necesito ni del aplauso ni del reconocimiento de nadie, sino que me limito a predicar la palabra de Dios al que le guste bien y al que no también. Es como las lentejas, ¿se acuerdan? ¿No quieres lentejas? Pues ¿cómo era? ¿Te las comes o las dejas? Y en mi época no es como hoy en día. En mi época mi padre decía, ¿no las quieres? No pasa nada. Guárdalas en la nevera, a la noche se las pones otra vez. No es como hoy en día que la mamá dice, ¿qué quieres comer, mi niño?
pollito, no quieres pollito, quieres carnita. Y el niño come a la carta, es como si tuviera un hotel de 5 estrellas. En mi época no. Ponle las lentejas otra vez. Amigo, a los 3 días te comía las lentejas, hasta el plato de las lentejas te comía. Y encima decías qué ricas estaban las lentejas, mamá. Así que la palabra que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana puede ser, no digo 100% que sea así, pero puede ser que su teología, su enseñanza denominacional o de la índole que sea, puede ser que a lo mejor choque, pero ¿por qué le ocultamos? Eso es una de las cosas que yo siempre le preguntaba a este maestro. ¿Por qué no le decimos a la gente que hay sandías, melón y pera? ¿Por qué decimos que solamente hay sandías? Cuando sales a la vida real y conoces a otros siervos de Dios y te mueves como el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros de movernos con gitanos, con pentecostales, con metodistas, con anglicanos, con luteranos, etcétera, etcétera, te das cuenta que dentro del espectro evangélico hay muchas opiniones y muchos estilos. Y que no soy yo siempre el que estoy en posesión de la verdad, sino que es bueno oír a los demás y aprender de los demás. Y eso es lo que yo les pido a todos y a cada uno de ustedes, que en esta mañana, si en algún momento determinado del estudio que vamos a dar hoy sobre acontecimientos finales, digo algo que a usted le choca, bueno, analícelo a la luz de la palabra de Dios. Como los de Berea, ¿se acuerdan? Dice que eran más nobles que los otros. Porque cuando Pablo terminaba de exponer las Escrituras, lo escuchaban con reverencia, lo escuchaban con respeto, dice que analizaban, escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así, tenían trasfondo bíblico o eran inventos de aquel predicador itinerante llamado Saulo de Tarso. La primera porción que vamos a leer en esta mañana se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Repito, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Los títulos que aparecen encima de los capítulos no son originales, han sido puestos por las asociaciones, por los hombres, para que entendamos un poquito o nos hagamos una idea de lo que va a tratar el pasaje. Y en este caso, encima del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses aparece el título Manifestación del hombre de pecado. Aunque ustedes van a poder comprobar, según vamos leyendo, que hay varios temas que son como los eslabones de una cadena que uno lleva al otro y así puedes llegar a una conclusión final. ¿Lo tienen, hermanos? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Uno de los temas más mencionados en toda la Biblia, incluido lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son las distintas apariciones o manifestaciones públicas y visibles del Mesías. En el Nuevo Testamento hay más de 150 referencias a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo en sus cartas menciona el tema más de 50 veces. Y si nosotros, como la mayoría de los judíos no cristianos o mesiánicos, tuviéramos solamente el Antiguo Testamento y nunca hubiéramos leído el Nuevo Testamento, encontraríamos 8 veces más material para estudiar la segunda venida del Mesías que la primera. Es decir, no es un tema que se toca así superficialmente por encima y cuando lo quieres, estudiar o explicar, pues realmente hay poco que decir. No, todo lo contrario. Repito, es uno de los temas más mencionados en toda la Biblia, la segunda venida del Señor Jesús o del Mesías. En el capítulo 24 de Mateo, que nuestro hermano Domingo ha leído los primeros 13 versículos, es muy interesante porque cuando uno está en Israel, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, yo agarro la Biblia por ese capítulo y se observan cosas que estando fuera de ese contexto geográfico no podemos observar o entender. Y es que dice la Biblia que cuando salieron del templo, ahora ustedes imagínense que allí a mi lado izquierdo, al derecho de ustedes, está el monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén. Al otro lado, enfrente, hay otro monte. De ahí dice la Biblia que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hay muchos montes y todos tienen nombre y mucha historia en Jerusalén. Repito, aquí estaría el monte Moriah, donde estaba el templo, donde Abraham subió a sacrificar a Isaac tiempo atrás. Y aquí enfrente estaría otro monte, que sería el monte de los Olivos. Y entre uno y otro hay un barranco, un torrente que se llama el famoso torrente del Cedrón. Dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo allí en el monte Moriah, los discípulos le comienzan a enseñar las maravillas del templo, porque realmente el templo en aquel momento era espectacular. 40 años había tardado Herodes en ampliar el templo y en hacerlo cada vez más hermoso. Y ellos están orgullosos de su templo, de lo que en aquel momento era el Bet HaMikdash, o la casa santa de Dios. Y entonces el Señor, al ver que ellos están tan orgullosos de su templo, le dice el Señor a sus discípulos algo que los rompió totalmente, los descolocó y les dijo: ¿veis todo esto? Observarlo bien, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Dice que estando en el monte de los Olivos, es decir, tuvieron que descender todo el torrente del Cedrón, adentrarse dentro de otro monte, y allí en el monte de los Olivos, probablemente en el huerto de Getsemaní, que está allí también, dice que varios de sus discípulos, solamente un evangelio nos dice quiénes fueron de los 12, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Llamándolo aparte al Señor, le dijeron: Señor, ¿cuándo será todo esto que nos acaba de decir? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y gracias a esa pregunta que le hicieron estos 4 discípulos al Señor, tenemos todo el capítulo 24, que es un capítulo extraordinario, pero comprimido. Es un capítulo donde se cuentan muchas cosas, pero no se desarrollan, sino que te da toda la información y después tú tienes que ir descomprimiendo cada texto. ¿Y dónde lo descomprimo? ¿Cómo entiendo el versículo 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 10? ¿Dónde puedo obtener la información para ampliar la información que el Señor me ha dado? Bueno, pues en las cartas de Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, por supuesto en el libro del Apocalipsis y otros pasajes bíblicos. Así que el Señor les da una información tremenda donde se mezclan muchas cosas. Y uno tiene que saber el orden de las cosas, porque algo muy interesante que el Señor nos dice ahí es que
que Él va a volver, pero que el día y la hora no se le ha revelado absolutamente a nadie. Pero Él da un montón, un paquete de señales proféticas extraordinarias que hay que saber interpretarlas y encajarlas en su debido tiempo. Porque las señales tienen que ver con el tiempo en el que vivimos, y el tiempo en el que vivimos nos indica la señal que vamos a ver o no vamos a ver. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, el Señor Jesucristo, cuando era siempre presionado por los judíos diciéndole: haznos una señal, haznos algo que nos convenza, haznos algo, un truco de magia, haznos algo que por fin digamos, este es el verdadero Mesías. El Señor Jesucristo le dijo a esos judíos de su época: ustedes pertenecen a una generación perversa y maligna que siempre están buscando señales. Y ustedes solamente van a ver una sola señal. Ustedes van a ver la señal del profeta Jonás. Y la explica. Y les dice: así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa fue una señal para la generación de Jesús, pero no es para nosotros. Nosotros no vamos a ver la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo, porque eso forma parte de la historia. Nosotros no vamos a ver el diluvio que vio Noé. Nosotros no vamos a ver las tremendas victorias que obtuvo el rey David por la unción que el Señor le había dado para obtener victoria sobre sus enemigos. Pero sí tenemos que saber cuáles son las señales que nosotros vamos a ver. Porque cuando veamos esas señales, podemos discernir y podemos saber en qué momento de la historia nos encontramos. Amén. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, que yo he leído en esta mañana, parte del capítulo hasta el verso 12, repito, es como los eslabones de una cadena, que un versículo te da una pequeña información, el siguiente te la amplía, pero necesitas el siguiente para seguir ampliando la información y el conocimiento. El capítulo comienza diciendo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que pararnos para entender lo siguiente. ¿A qué venida está haciendo referencia el apóstol Pablo? Porque la Biblia habla de dos, de una primera venida como siervo sufriente, como cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca y enmudeció, ¿verdad? Y delante de sus trasquiladores no se le hizo justicia, etcétera, etcétera. Y de una segunda venida como el león de la tribu de Judá, como rey triunfante y glorioso, para establecer su reino. Ya él había hecho referencia al reino. Ningún profeta jamás había hablado del reino de Dios, nunca. Pero el primer mensaje de Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, no se ha establecido, pero se ha acercado a vosotros. Ya que ustedes no se acercan al gobierno de mi Padre, el gobierno de mi Padre ha decidido descender y acercarse a vosotros. Y para formar parte de ese reino, ustedes tienen que arrepentirse, convertirse, ¿verdad? Y aprender a vivir y a comportarse en ese reino. Y la constitución de ese reino, las normas, el patrón de conducta de ese reino, la constitución está en Mateo 5, 6 y 7, que es el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? Pero la Biblia habla de que no solamente el reino, el gobierno de Dios, del cual salió Adán y Eva, se iba a acercar a la humanidad, sino que se iba a establecer en un momento determinado, en un punto concreto del mundo, que es la ciudad santa de Jerusalén. Ahora bien, cuando Pablo dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo, él utiliza una palabra diferente para diferenciar la primera de la segunda venida. Cada vez que usted lea en el texto griego la palabra epifanía, usted está viendo información sobre la primera venida del Señor. La epifanía es la primera venida de Cristo. Pero él emplea la palabra parousia, que es una palabra que solamente se emplea en las cartas de Pablo para hacer referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, con esta información podríamos leer otra vez el versículo de la siguiente manera: con respecto a la segunda venida, ¿me explico? Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y ahí viene la información.
Es decir, no está hablando de la primera, está hablando de la segunda venida del Señor. Entonces dice Pablo, hermanos queridos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ustedes no pueden permitir que nadie les engañe. Y es curioso notar que cuando el Señor Jesucristo responde a la pregunta de los discípulos en el Monte de los Olivos acerca de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Y ahora Pablo dice lo mismo, mirad que nadie os engañe. Lo cual quiere decir que hay creyentes que son propensos a ser engañados. Y podemos correr el riesgo de ser engañados si no tenemos una buena base y un fundamento bíblico. No, yo soy cristiano, sí, pero eso no significa que usted no pueda ser manipulado, engañado, etcétera, etcétera. La única manera de no ser engañados y de no ser arrastrados por la corriente de este mundo ni por falsas doctrinas que vendrán y se introducirán encubiertamente en las congregaciones es conociendo las Sagradas Escrituras. Porque Pablo le dijo a Timoteo, que era un pastor de la ciudad de Éfeso, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿verdad? Por lo tanto, el riesgo siempre está ahí. Mirad que nadie os engañe. El mismo Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos Cristos y predicarán y harán señales y milagros y prodigios. La palabra Cristo no es un nombre. La palabra Cristo es un título. La palabra Cristo viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Cuando se dice es que Saúl es el ungido del Señor, si usted supiera leer hebreo, dice Saúl es el Mesías del Señor. Es el Mashiach, porque ungido es Mesías y Mesías es ungido. Cada vez que aparece la palabra ungido es la misma palabra que se utilizó para decir en el Nuevo Testamento Cristo. Valga la redundancia, nuestro Señor Jesucristo no se llamaba Cristo, se llamaba Yeshua HaMashiach. El Cristo, el ungido, se llama Yeshua, que es el que salva. Por lo tanto, cuando el Señor dice, vendrán muchos Cristos, está diciendo, cuidado porque aparecerán en el horizonte muchos falsos ungidos. ¿Y cuántos falsos ungidos y cuántas falsas unciones se han introducido en las congregaciones? Creyendo que es el mover de Dios, resulta que no tiene nada que ver con el mover de Dios. Tal vez es una histeria colectiva, tal vez es una manipulación del ambiente o de las emociones, llámalo usted como quiera. Pero Pablo dice, mirad que nadie os engañe, exactamente lo mismo que dijo el Señor, porque el Señor no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Ahora, usted va a notar en la Biblia que hay lugares, personas que tienen muchos nombres. Por ejemplo, en la Biblia hay 70, no se los voy a decir todos, pero usted va a notar que la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes es la ciudad de Jerusalén. Y todos están en la Biblia. ¿Por qué 70 nombres para una ciudad? Nueva York es Nueva York. Ámsterdam es Ámsterdam, ¿no? Madrid es Madrid. ¿Por qué la Biblia da 70 nombres diferentes para una misma ciudad? Bueno, porque cada uno de esos nombres te da una enseñanza o una información sobre el aspecto espiritual de la ciudad. ¿Por qué, por ejemplo, a Dios se le llama Elohim, se le llama Adonai, se le llama Yahvé, se le llama Rafa y tantos nombres? Es el mismo Dios. ¿Por qué al Señor Jesucristo se le llama Alfa y Omega, Príncipe de Paz, Cordero de Dios, ¿verdad? Alfa y Omega, bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? ¿Por qué se le da tantos nombres? Para que conozcamos la esencia del Mesías. ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Consolador, Espíritu de verdad? ¿Por qué tantos nombres? Bueno, porque cada uno de esos nombres se nos da una información. Con el anticristo o este personaje político siniestro que ha de aparecer en los últimos tiempos, que se va a levantar de aquí del continente nuestro, se le llama cuerno pequeño, hijo de pecado, hijo de perdición, hombre de pecado, inicuo, anticristo. Y hay un montón de nombres para definir a la misma persona. Y cada uno de esos nombres te revela algo de su esencia o de su naturaleza, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que tiene que venir, pero no va a aparecer hasta que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Miren, vamos a hacer una prueba. Me la voy a jugar.
para los que me están mirando con lupa y diciendo, voy a ver por dónde va este hombre. Te lo voy a poner más fácil, para que después, si quieres, me critiques. Hoy el Señor Jesucristo no va a venir. Ya está, me la jugué. Esto está grabado y usted lo puede ver cuando quiera. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo, ni hoy nos vamos a ir con Él. Imagínese que viniera. Entonces, cuando lleguemos a la gloria, te tendré que pedir perdón. Hermanos, perdone, me equivoqué. Pero aseguro categóricamente que hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Si cuando usted llegue a la noche, se acuesta en la cama, recuerde que este predicador español dijo en un púlpito públicamente que hoy Jesucristo no iba a venir, ni hoy la iglesia se iba a ir con el Señor. Demen de plazo hasta las 12 de la noche, ¿le parece? Demen de plazo hasta las 12 de la noche. Es decir, nosotros tenemos que saber en qué momento de la historia nos encontramos. Porque Pablo dice, hermanos, Cristo va a venir, el Cordero va a venir, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, pero no vendrá hasta que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. No se preocupen. Y la pregunta es, ¿ya se ha manifestado este personaje? No, señor, no se ha manifestado. Bueno, yo he oído que el rey de España ahora que está, que era el anticristo, que Bukele, el presidente de El Salvador, era el anticristo, que en mi época se decía, ¿se acuerdan aquel presidente de Rusia, Gorbachev, que tenía ¿cómo era? Como un lunar. Ah, mira la marca de la bestia, ahí está el anticristo. Gorbachev se murió y no era el anticristo. ¿Podemos reconocer nosotros al anticristo? Podemos decir, este es el anticristo. Claro, claro que lo podemos reconocer, porque si no, ¿cómo voy a saber quién es? Hay miles de datos del anticristo, miles, pero tal vez el más importante es cómo se va a llamar, porque el idioma hebreo es un idioma alfanumérico. Cada letra coincide con un número y cada número coincide con una letra. Es decir, si lo hiciéramos en castellano, en español, la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3, la D es el 4 y así sucesivamente. En hebreo hay 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hei, Vav, ¿verdad? Y cada una de esas letras es un número. Y Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, porque hay muchos que leen y no entienden. Pero Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda. El número de la bestia es 666. ¿Qué te está diciendo? Que el nombre suma 666. Si no suma 666, ese señor no es el anticristo. Un dato tremendamente importante, ¿no les parece? Por lo tanto, nosotros no podemos caminar más tiempo en ignorancia. A mí se me parte el corazón cuando hay muchos hermanos que me dicen, hermano, pastor, yo nunca en mi vida he escuchado en mi iglesia un estudio del libro del Apocalipsis o del libro de Daniel. Y a mí me han confesado pastores, yo no hablo de este tema porque no entiendo nada. Que una vez yo le dije a uno en Barcelona, le dije, ¿no te da vergüenza? Te está pagando la iglesia un sueldo. ¿Y qué haces todo el día? ¿Rascándote la panza? Ponte a estudiar. Y si no estás preparado, llama a alguien que te instruya y te enseñe a la congregación. Pero si no se habla en este tiempo de Daniel y de Apocalipsis y de la segunda venida, ¿cuándo vamos a hablar entonces, mijo? Si estamos nosotros más cerca de la venida del Señor que ninguna otra generación de creyentes. Y lo que está ocurriendo en el panorama político, económico, etcétera, etcétera, nos está indicando que el Señor viene pronto, que ya empezaron hace mucho tiempo los dolores de parto. Y yo no voy a explicar aquí los dolores de parto, pero las hermanas que habéis parido y que habéis sido madres, sabéis perfectamente que el objetivo no es sufrir y tener dolores y dolores y dolores, no. El dolor te indica que el niño viene y el niño no viene sin dolores. Y el dolor te anticipa el gozo de tener a tu hijo o a tu hija en tus brazos. La tierra ha entrado en dolores de parto. Y esos dolores de parto le indican a la humanidad, lamentablemente muchos de ellos están ciegos y no lo quieren reconocer, pero por lo menos los creyentes deberíamos de decir, Señor, yo sé que tu venida se acerca a pasos agigantados, porque los dolores de parto ya han empezado. Y si alguien te dice desde un púlpito, no se preocupen hermano, vamos a ir cada día mejor, te está diciendo mentiras. Europa está en coma.
Holanda está en coma, Alemania está en coma, el mundo está enfermo con herida de muerte. Y el único que puede solucionar los problemas de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la economía y todo es solamente el Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay nadie, no hay nadie. Me da igual si es de la derecha, de la ultraderecha, de la izquierda o de la ultraizquierda, de arriba. Me da exactamente igual. No hay nadie en su ceguera capaz de guiar a otros ciegos por el buen camino. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿qué es lo que hace este personaje siniestro llamado el anticristo? Dicho sea de paso, el único que lo llama anticristo es Juan. Nadie lo llama anticristo, solamente el apóstol Juan. La Biblia nos enseña que este personaje, cuando se presenta en la escena política, porque es un político, no es un predicador, es un político que tendrá una capacidad económica, militar, tremenda, como ningún otro en la historia. El eslogan de su campaña será: os vengo a ofrecer lo que no tienen, paz y seguridad. Porque habiendo paz, estamos seguros. Y si estamos seguros, es porque tenemos paz. Puede ofrecer el hombre de pecado, el inicuo, puede ofrecer el hijo de perdición, puede ofrecer el anticristo paz. El único que puede ofrecer paz es el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero la gente estará tan desesperada, el mundo será un caos tan terrible que venga quien venga, si es de izquierda, de derecha, cristiano, musulmán, homosexual, heterosexual o lo que sea, van a decir: por fin llegó al que estábamos esperando. Pero él no va a estar solo, aunque aquí Pablo no lo dice. Tenemos que ir a otros libros que nos complementan la información. Y nos dice que el anticristo también tendrá un aliado, digamos como un ayudante, por decirlo de alguna manera, que será el que se va a encargar de todos los aspectos espirituales o religiosos. Y la Biblia lo llama el falso predicador o el falso profeta, el falso exponente del evangelio. ¿Y podemos saber de quién se trata? Claro, porque la Biblia nos dice que este falso profeta, representante de una estructura mundial religiosa con una capacidad de convocatoria tremenda como nadie, dice que sus ministros se visten de púrpura. Y los musulmanes no se visten de púrpura, ni los budistas, ni los hindúes, sino ustedes saben quiénes son los que se visten de púrpura. Y dice que se adornan con piedras preciosas y con joyas. Y dice que se han embriagado con la sangre de los santos, de los hijos de Dios. Y ustedes pueden leer, por ejemplo, la famosa Santa Inquisición, cuando Felipe II, el rey de España, se unió con el clero católico y durante 300 años mataron a millones de personas, no solamente en España, en otros países de Europa. Incluso fueron a México y fueron a Perú y fueron a otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Y el que no besaba la cruz, pues ya sabe lo que te esperaba. Y los aparatos de tormento de la Santa Inquisición están en la Plaza de Colón en Madrid, en el Museo de Cera, en la primera planta. Vaya para que los vea lo que hacía aquella gente. A nosotros, los que nos llamaban los protestantes, ya hoy en día no protestamos de nada. Pero en aquella época los cristianos protestaban contra la injusticia, contra la inmoralidad, contra la idolatría. Hoy en día nadie protesta de nada. Pero en aquella época éramos una amenaza. ¿Por qué? Porque decíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que transforma los corazones, y que solamente la sangre de Jesucristo perdona pecado, y que solamente el justo por la fe vivirá, no por las obras. Y en aquellos tiempos nos quemaban y nos torturaban, y en España quemaron a cantidad de gente. Y esta Biblia que usted, mi hermano latino, que habla español, tiene en su mano, está bañada en sangre. Porque esta Biblia la tradujo un cura español llamado Casidoro de Reina en Sevilla, cuando tuvo que salir corriendo a Suiza, a Alemania y a otros lugares para poder traducir la palabra de los textos originales hebreo y griego al castellano. Porque eran los únicos que sabían leer. La gente no sabía leer y escribir, en analfabetos, ¿verdad? ¿Y ahora cómo llevamos la Biblia a España? ¿Ahora cómo la llevamos? ¿Y a quién se la damos? Bueno, se inventaron todo tipo de artimañas para poder llevar los pocos ejemplares que gracias a la imprenta de Gutenberg se pudo imprimir, como unos 2000 y pico ejemplares. Y entonces había un señor llamado Julianillo, un chiquitito jorobado, creyente, hijo de Dios, que pasaba por los Pirineos con sus burritos y con barriles de vino
para llevar de un lugar a otro sus productos. Y dentro de las barricas de vino metían las Biblias. Y se jugó la vida hasta que finalmente lo quemaron en la hoguera por repartir la Biblia. Para que tú y yo tengamos esta Biblia en nuestras manos, ¿cuántos hermanos nuestros pagaron con precio de sangre? Para que después la olvides y para que después la dejes en la banca de tu iglesia, cuando detrás de cada letra, cada capítulo, cada página, cada parábola, cada historia, hay sangre de mártires que se jugaron la vida para que tú te pongas a leer ya la Biblia y te dejes de perder el tiempo y de tontear en internet con una de Colombia, una de México que no sabe ni cómo se llama, y le abres tu corazón. Es increíble. Entonces, por lo tanto, si usted quiere saber en qué tiempo de la historia te encuentra, métase en la página de la palabra de Dios, porque la Biblia dice, Cristo, hermanos, va a venir, pero no va a venir tranquilo, no se pongan nerviosos, no se perturben, porque hasta que no se manifieste el anticristo, el hijo de pecado, no va a venir el Señor. Y no solamente eso, sino que se tiene que manifestar la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la anarquía espiritual, la pérdida de valores. Ya todo es relativo, nada es absoluto. Si a ti te apetece, si a ti te agrada casarte con tu gallina, pues te casas con la gallina, no pasa nada. Eso es ser moderno, eso es ser europeo. Pero eso de respetar al padre y a la madre, no. En la época nuestra, cuando los adultos hablaban, los niños se callaban. Oye, es al revés. Cuando el niño habla, los abuelos se tienen que callar porque está hablando el niño. ¿Verdad? En nuestra época, nuestros padres nos miraban, ¿sí o no? Los que ya tenemos una cierta edad, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de aquella mirada? Muchachos, aquello no era ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Aquello era tremendo. Aquello viajaba más rápido que la velocidad de la luz. ¿Te miraba tu padre así? Muchacho, te mandaba un mensaje, te estás quieto, o cuando llegas a casa te doy una que te vas a enterar. Y tú lo entendías. ¿Verdad? No es como hoy en día que te escribe y dice, ¿qué me escribió este tío? Una X, una cruz, un pajarito, así. ¿Qué me está diciendo este mujer aquí? Tu padre te miraba, antes de ir a la casa de visita te decía, pórtate bien, no cojas nada de lo que te ofrezcan, no te muevas de ahí. Si tienes ganas de ir al baño te lo haces encima, pero tú de ahí no te mueves. Y cuando te movías, el Señor decía, ¿quieres un caramelito? Tú mirabas a tu padre y hacías así, lo cogías, te miraba así. Y ya sabías que cuando llegabas a casa ibas a dormir calentito. Ya lo sabías. ¿Qué te parece? Eso era tremendo en aquella época, ¿verdad? La pérdida de valores. Hoy en día todo lo más raro es lo que vende. Lo más raro, lo más absurdo, lo más ridículo. La anarquía, la pérdida de valores en las iglesias. Hay muchas iglesias que están peor que el mundo. Un relajo, aquello es un circo, una pasarela, ve, esta viene con este vestido, la otra con otro vestido. La pérdida de valores en el cuerpo de Cristo, la pérdida de santidad, la pérdida de amor, el afán de protagonismo, ¿verdad? Los pastores que en vez de servir a la gente, se sirven de la gente. Todo eso que estamos viendo, todo eso que ya empezó hace muchos años, ¿verdad? Donde algunos dicen, no, ya la Biblia no, hoy en día hay una Biblia por ahí que circula que ya le han quitado versículos. Ya le han quitado versículos, la famosa la nueva versión internacional, le han quitado versículos. Ahora quieren hacer una que diga, en el principio Alá creó los cielos y la tierra. Para llevarnos bien con nosotros. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Tremendo. Todo eso se tiene que dar antes del que venga este personaje. Pero a su vez hay un dato muy significativo. Dice, pero no se podrá manifestar hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí viene la pregunta del millón. Cuando yo me sentaba con aquel maestro en la escuela bíblica hace muchos años, le decía, Cristo tiene que venir, pero no va a venir hasta que se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Está claro. Pero dice, pero este inicuo, este perverso, este líder político con una influencia mundial, no se puede manifestar hasta que él sea quitado de en medio, hasta que lo detiene se quite, y entonces será manifestado aquel inicuo. Y yo le preguntaba, ¿y este él quién es? ¿Quién es este él? Y me decía, la iglesia. Y yo le decía, la iglesia. La iglesia no puede ser, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no es masculino, la iglesia es femenino, es esposa, es amada,
es novia. La iglesia nunca tiene el artículo masculino él, por lo tanto no es. Entonces corregía, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a vernos la semana que viene. Me decía, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, entonces el anticristo se podrá manifestar. Y digo, bueno, el Espíritu Santo es él, es masculino, pero ahora solamente necesito que usted me lo demuestre con la Biblia. Y no me lo podía demostrar, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Porque la Biblia no dice, y si alguien sabe que me lo diga. La Biblia no dice que habrá un momento en la historia de la humanidad que Dios le diga al Espíritu Santo, vente para acá. ¿Es que acaso el Espíritu Santo ha necesitado del hombre, de la iglesia o de Israel para estar o no estar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren qué incongruencia voy a decir ahora, miren qué disparate. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos, si está vacía no puede estar desordenada. Pero bueno, es lo que dice en español. No lo dice así en hebreo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había caos, no había iglesia, no había pueblo de Israel, no había pastores, no había nada. Y allí estaba el Espíritu de Dios. Y en el principio Elohim, el primer versículo de la Biblia dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Elohim es un nombre polivalente que termina en in, y el masculino plural en hebreo es in. En el principio, literalmente dice en el principio, en un principio, dioses creó los cielos y la tierra. Porque esa palabra se emplea para no tendrás dioses, lo yiyeh leja Elohim alpanai. Así empiezan los 10 mandamientos. Se lo voy a repetir. Lo yiyeh leja Elohim alpanai. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra es Elohim en Éxodo 20. Pero en Génesis 1:1 dice Bereshit bara Elohim. Entonces, ¿cómo que Elohim es dioses? Porque es la palabra que se utiliza para hacer referencia al plural masculino, ¿verdad? No es que haya dioses, ni mucho menos creemos en un solo Dios, ¿verdad? Y a Él solo adorarás. Pero es la palabra que se utiliza. Allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo, allí estaba el Espíritu Santo, ¿sí o no? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿quién creó? ¿El Padre o el Hijo? Los dos estaban allí. Allí estaban los dos. Y el Espíritu Santo también. Por lo tanto, eso de que el Espíritu Santo, si es Dios y es omnipresente, significa que está siempre en todas partes, ¿sí o no? El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Hay algunos creyentes que enseñan eso. No, el diablo está aquí, pero ¿dónde está el diablo ahora? ¿Está aquí? No, el diablo no está aquí. La Biblia dice, ¿dónde está el diablo? Y el diablo no está en Holanda, en España, en Alemania, en Japón, en China, en Buenos Aires, en Madrid, al mismo tiempo. No, eso no es verdad. La Biblia dice dónde está y dónde no está, porque no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. No puede estar. ¿Qué más quisiera Él? ¿Qué más quisiera Él de estar en todos los sitios al mismo tiempo? El que está en todas partes al mismo tiempo, lo sabe todo y lo conoce todo y lo puede todo, es nuestro Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pablo dice hasta que Él sea quitado de en medio, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, porque eso es una herejía. Eso significaría que hay un momento en el que Dios no está en el mundo. Cuando la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? ¿Dentro de un olivo como se escondió Adán y Eva en el jardín de Edén? ¿Dentro de un barco como se escondió Jonás, que se quería ir a Tarsis, a España? Allí me voy a esconder y Dios no me va a encontrar. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Cuando toda la tierra le pertenece al Señor y la controla. Y lo peor de todo es que no puedo demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante el periodo tremendo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que para poder justificar esta postura, un cura, no un pastor evangélico, no un reverendo, un apóstol, no, un cura católico, estudiando en su monasterio él por su cuenta Daniel y Apocalipsis, llegó él por su cuenta y riesgo en el siglo XIX, principios XIX, a la conclusión de que la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica no estaría en la tribulación. Él dijo que la Iglesia Católica, por ser la iglesia verdadera, según su punto de vista, no estaría en ningún momento de lo que llamamos gran tribulación, o como también se llama tiempo de angustia de Jacob.
Y entonces hubo un teólogo protestante llamado el doctor Scofield, que por primera vez en la historia se atrevió a poner en la Biblia comentarios, cosa que estaba totalmente prohibida y muy mal vista. Bueno, usted sabe hoy en día que las Biblias tienen al fondo, al final tienen de todo. Tienen de todo, tienen mapas, tienen pesos y medidas, tienen opiniones de fulano, de mengano. En aquellos siglos eso era muy mal visto. La Biblia no tiene que tener nada más que la Biblia y nada más. Hoy en día es casi imposible encontrar una Biblia que no tenga nada de ese comentario, ¿no? Scofield puso en su Biblia, que se llama la Biblia de Scofield, él puso que la iglesia evangélica, no la católica, como había dicho el cura, que la iglesia evangélica no estaría en lo que llamamos gran tribulación. Claro, esto cayó, lo dijo Scofield. ¿Se dan cuenta el problema de decir amén a todo? ¿Se dan cuenta de que cuando levantamos a un hombre demasiado, creemos que todo lo que dice es correcto? Eso cayó, hermanos, de maravilla, porque claro, ¿quién quiere ser aquí perseguido? ¿Hay alguien que esté orando para ser perseguido, torturado, encarcelado, quemado, descuartizado? ¿Hay alguien así? No, nadie. Si el Señor permite que nos maten como mártires, pues Dios nos dará las gracias para poder soportar. Pero si puedo evitarlo, lo evitaré. ¿Sí o no? Hay momentos que hay que quedarse y hay momentos que hay que salir corriendo. Pero claro, sentó muy bien dentro del círculo evangélico decir, mira, el señor Scofield, wow, que es un gran teólogo, dice en su Biblia que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y esto cayó también en muchas denominaciones, que hasta el día de hoy en muchas iglesias, como se te ocurra decir a ti, que la iglesia puede ser que esté en una parte de la tribulación, te excomulgan o te ponen en disciplina. Sin embargo, luego te llaman por teléfono o te escriben y te dicen, pastor, yo estoy de acuerdo con esto, pero no lo puedo enseñar porque son cobardes. Porque son cobardes y tienen miedo a perder el sueldo, tienen miedo a perder el puesto. ¿Quién es este él? Si no es la iglesia, porque es femenina, si no es el Espíritu Santo, si no es como alguien dijo el Imperio Romano, ¿quién es este él? Porque Pablo, mira lo que dice aquí, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Pero vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Cómo es posible que gente que llevaba 3 semanas de convertido, ya sabían? Y hay pastores y hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia y no saben responder a esta pregunta. El lugar donde más tiempo Pablo estuvo ministrando fue en Éfeso, después en Corinto, pero donde menos tiempo estuvo, porque tuvo que salir corriendo, fue en Tesalónica. Y miren el nivel, fíjense el nivel de enseñanza que daba Pablo a los tesalonicenses, que les habla de temas que hoy en día algunos dicen, mi mamá, yo no me entero de nada, yo no sé nada de este tema. Ellos sabían incluso que estaba deteniendo la manifestación del anticristo, lo sabían. Pero yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Vengan conmigo al Antiguo Testamento. A lo mejor muchos de ustedes ya esto lo saben. A lo mejor otros dicen, yo no había oído esto en mi vida. Bueno, pues está bien, así aprendió algo. En el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. De hecho, hay cosas que para poder entenderlas del Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel. Y hay cosas que para entender del libro de Daniel tienes que leer el libro del Apocalipsis. Ambos se complementan, ¿verdad? En Daniel capítulo 12, titulado El tiempo del fin, dice lo siguiente. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará, kun es levantarse, quitarse, desplazarse, moverse. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué va a pasar cuando este general del ejército de Dios se le diga, quítate, muévete? Pues dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cómo se te quedó el cuerpo, hermano? No cabe la menor duda de que el pueblo de Israel tiene sobre ellos una protección sobrenatural. Si no, sería imposible que ese pueblo todavía esté ahí y que exista. Imposible. Es un pueblo que no llega ni al 0,01%, ni de territorio ni de población mundial. Pero todos los días se habla en televisión de esa gente, de ese pueblo. Que si una guerra, que si atacaron, que si no atacaron, que si esto, que si aquello. Cientos de millones de árabes darían lo que fuera ahora mismo por destruir a ese pueblo. De hecho, en la mayoría de las constituciones de los países limítrofes, países que les rodean y de grupos terroristas, ¿verdad? En su carta magna dice que su objetivo es la destrucción y aniquilación del Estado de Israel. Lo intentaron los babilónicos, lo intentaron los medos persas, lo intentaron los griegos, lo intentaron los romanos, lo intentaron los cruzados, lo intentó Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo intentó todo el mundo, y todos los que intentaron destruirlo desaparecieron. No queda rastro de ellos. Y ellos siguen ahí, su bandera, con su himno, con sus tradiciones, con su menorá, con su talid, con sus costumbres. Ahí siguen. ¿Qué es lo que hace que este pueblo sea indestructible? Nadie puede con ellos. Desde que entraron en la época moderna, en 1947-48, que David Ben Gurión declaró la libertad del Estado moderno de Israel, han tenido 8 guerras. 8 guerras. Le han atacado por tierra, por mar, por aire, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por dentro. Y cada vez que hay guerra, pierden territorio los enemigos y siguen estando ellos ahí. Pero ¿qué es lo que tiene esta gente? ¿Qué es lo que tiene? Que a veces lanzan un cohete hacia allí y se da la vuelta y cae en territorio enemigo. ¿Qué es lo que hizo que en la guerra de los 6 días, subiendo los poquitos tanques de guerra israelíes por los altos del Golán, llegaran arriba y se encontraran con centenares de tanques de combate armados hasta los dientes de los sirios y de los árabes, y de repente estos muchachos desde su tanque observaran que levantaban la tapa y salían corriendo y dejaban los tanques encendidos, los motores arrancados, con todo el armamento dentro? Y dicen, ¿pero qué hacen? Pues si somos 4 y ellos son 1000, ¿por qué no nos destruyen? Y años más tarde, alguien contó, decir, ¿cómo nos vamos a huir? ¿Cómo nos vamos a huir? Si cuando ustedes subían por la montaña, una mano gigante les iban cubriendo y amparando. ¿Cómo nos vamos a huir si el que pelea contra ustedes pelea contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es increíble, es increíble. Tiempo de angustia de Jacob, sí, mucho. Ahora Israel está como nunca la he visto. Llevo 22 años viajando todos los años, 2, 3, 4 veces a Israel, y nunca he visto a Israel tan sacudida y tan dividida como está. Pero no podrá ser destruida por un motivo fundamental. Porque el que destruye a Israel demuestra o que Dios no existe o que Dios es un mentiroso. Porque Dios dice, no lo hago por vosotros, yo no lo hago por ustedes, que son los mejores de la tierra, no, lo hago por mí, lo hago por mi nombre. Porque Dios se ha empeñado, Dios ha dado su palabra y ha jurado por sí mismo que nadie podrá destruir a ese pueblo, sacudido por aquí, por todo lo que ustedes quieran, hasta la altura de los frenos de los caballos llegará en el valle de Megido, en la batalla de Armagedón, y estarán meses y meses enterrando muertos y años quemando armamento, pero no podrán ser destruidos nunca, porque el que destruya a Israel
es como el que destruye a Dios. Y es una guerra con una connotación espiritual tremenda. ¿Quién puede más, este Dios o este Dios? ¿Saben cuántos cohetes han caído o han lanzado desde la franja de Gaza a Israel? ¿Saben cuántos cohetes están lanzando ahora mismo desde el norte contra Israel? Pero tan difícil es destruir a esta gente. Tan complicado es destruirlos. No es que sean invencibles humanamente hablando. Es que Dios ha empeñado su nombre y su palabra. Y esa es la pura realidad. Ahora llegará un momento cuando se pondrán las cosas muy complicadas. Muy complicadas. Cuando Estados Unidos le diga, ahí te quedas, amigo. Y cuando Europa, que ya lo ha hecho, porque no hay un continente más cobarde y más traidor que el de Europa, que hoy se pelean y mañana se van a comer juntos. Terrible, terrible, ¿no? Cuando Israel se vea sola y está siendo atacada por todas partes y las legiones, las hordas del anticristo vayan contra la ciudad de Jerusalén, apoyados desde el norte por Rusia, por China, por los países árabes y también por Europa. Y vayan más de 100 millones de personas a pelear contra Israel para tomar la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que tendrán que levantar su mirada al cielo. Porque el arca de Noé solamente tenía una ventana, mi hermano. No era como esos barcos que tienen ventanitas por babor y estribor, sino solamente tenían una ventana y estaba arriba. Era la única dirección a la que podían mirar, al Altísimo. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Verdad? Pues cuando ellos estén ya con la soga al cuello y ya no digan, no podemos más, nos van a destruir, es entonces cuando Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y todo ojo le verá y todos se nos revelarán delante del gran rey, aleluya, de toda la tierra. Ese es nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, a la iglesia nunca se le prometió no pasar por problemas. Eso es lo que algunos enseñan desde los púlpitos. Vengan al Señor, conviértanse y todos sus problemas desaparecerán. Falso, falso. Ya me gustaría a mí poder predicar así, pero estaría mintiendo, hermanos. El que quiera vivir, no sé cuántos quieren vivir piadosamente, pero dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. O por el padre, por la madre, por el compañero de trabajo, por el vecino, por quien sea. Si tú quieres verdaderamente ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, tarde o temprano se meterán contigo, mío. No seas un cristiano espía. No, nadie sabe en el trabajo que soy cristiano. Nadie lo sabe, no lo diga. Me acuerdo un día que fui a predicar una mañana a una iglesia y se levantó, era un culto abierto donde se podían levantar diferentes personas según el estilo, el modelo de esa iglesia, a compartir. Y se levantó un señor y un sermón ahí, muy elocuente. Y por la tarde, en el pueblo donde este señor vivía, pues, ¿me estoy extendiendo mucho? ¿No? Ah, vale. ¿Cuántos me dan un minuto? 5 minutos. A ver, 5, 10, 15, 20, vale, ya voy. Bueno. Cuando vamos por la tarde a una campaña evangelística al pueblo donde este señor vivía, y había una plataforma y yo era el evangelista, el que iba a predicar al aire libre, este señor veo que me viene y me coge así por el brazo y me dice, tengo que hablar contigo, y me llama a un lado y le digo, ¿qué te pasa, muchacho? No vayas a decir en el púlpito que yo soy cristiano en este pueblo, porque yo soy director de una escuela y como se enteren de que yo soy cristiano puedo tener serios problemas, así que no se te ocurra mencionarme ni decir nada. No diga, el Señor tal, está aquí nuestro hermano. Nada ni se te ocurra. Un cristiano espía. En la iglesia, muy valiente. En la calle, un cobarde. Y la Biblia dice que el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre. Entonces, si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, prepárate. Es que me pueden echar del trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿O es que no han echado del trabajo y no han torturado y no han encarcelado y no han echado de muchos lugares a hermanos nuestros a lo largo de la historia? ¿O es que tú y yo somos mejor que nuestros hermanos del pasado? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio? ¿O a qué rayo viniste tú a Europa, mijo? A ganar dinero, a ahorrar para comprarte una casita en Bolivia, en Ecuador, en Perú, y cuando te jubiles te vas allí con las gallinas y con los chanchitos a disfrutar de la vida. Ese es tu plan de vida. Te equivocaste, mi hermano.
Nosotros ya no tenemos plan personal ni agenda. Nuestra agenda, nuestra vida la dirige el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, mi hermano. Esa es la cruda realidad. Y si mañana el Señor te lleva a otro lugar, tú tienes que ir con gozo y con alegría. Y es que, claro, es que aquí gano $10,000, aquí gano 10,000. Y si voy allí, claro, si voy a España, pues voy a ganar 1,500. ¿Y qué? ¿No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá? ¿Dónde están los valientes hoy en día? Porque la Biblia nos da la lista de hombres valientes, pero hoy en día, para buscar hombres valientes, a ver si los encuentras. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la iglesia también va a ser sacudida. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no está en su mejor momento. Esa es la cruda realidad. La iglesia está muy dividida, muy fraccionada. Mucho afán de protagonismo, muchas peleas. Quítate tú para ponerme yo. Me enfado en la iglesia, no me hacen caso, por lo que sea, me voy a la esquina, abro un local y me monto una iglesia y mañana soy pastor. Y hay así de gente, así en todas partes. ¿Qué pastor este hombre? ¿Qué pastor? ¿De quién te ha hecho aquí pastor? No, yo me he hecho pastor. Dios me levantó. Como se me acercó una vez una a mí en la iglesia y me dice, pastor, vengo a darte un dato, una información. Digo, ¿qué pasó? Me dice, anoche estaba orando y el Señor me dijo que soy pastor y profeta. Y yo le dije, muy bien, me parece muy bien. ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres ahora? No, yo como soy pastor y profeta, voy a abrirme mi propia iglesia. Y la abrió. Y así nos va. Por eso la iglesia, que tiene todavía tantas manchas y tantas arrugas, va a tener que ser sacudida, porque la Biblia dice que es hora de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y yo me temo que aquí en Holanda el corazón de la iglesia y de ustedes pues es exactamente igual que si te vas a Guatemala, a España o a donde quiera que sea. Claro que la iglesia pasará por luchas y por pruebas. Pero la Biblia nos da un dato y es el último que comparto en esta mañana, porque de este tema podría estar hablando días y días. ¿Cuándo se producirá entonces ese encuentro con Cristo? Yo dije hace un rato, hoy no. ¿Se acuerdan que lo dije? De momento no ha venido. ¿Cuándo se producirá entonces ese encuentro? ¿La Biblia lo dice? Claro que lo dice. Claro que lo dice. Primera de Corintios capítulo 15, y esta es la última porción que les comparto en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo monográfico, es decir, habla de un solo tema. No mezcla diferentes temas en el mismo pasaje, sino que es un capítulo que va desarrollando un tema central que es la resurrección, lo que se conoce como la anastasis, la transformación como de gusano a mariposa, para que me entiendan. Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo muy extenso, pero yo voy a leerles los versículos 51 y 52. Repito, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice la palabra del Señor así: He aquí os digo un misterio, algo que no se ha contado nunca. Eso es la palabra misterio, un secreto. Yo voy a revelarles un secreto, y es el siguiente: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se produce esta resurrección? ¿Cuándo seremos transformados? ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor? A la final trompeta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La pregunta es, ¿y esto de las trompetas qué tiene que ver? Porque el libro del Apocalipsis relata 21 juicios diferentes en 3 grupos de 7, 7 y 7. Empezando por el capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos, caballos que van cambiando de color, que todo eso tiene una explicación. Se habla del jinete, pero se habla a través del caballo. Terminan los 7 sellos y comienzan los 7 toques de trompeta. Terminan los toques de trompeta y comienza entonces las 7 copas de la ira, que es cuando marcan a la gente con la marca, ¿se acuerdan? Pablo dice
en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a la final trompeta. Hasta que toque la última trompeta, tienen que pasar 7 sellos. Cuando terminan los 7 juicios o 7 sellos, empiezan otros 7 juicios más, hasta llegar al 7º toque de trompeta. Y es ahí donde dice Pablo que se producirá la resurrección de los muertos y nuestra reunión con Él, y viviremos por la eternidad con el Señor. Entonces usted tiene que leer a partir de hoy urgentemente el Apocalipsis, para saber de los 7 sellos cuántos ya se han producido, si es que se ha producido alguno, o se han producido todos. Y usted posicionarse y decir, cuidado, estamos aquí o estamos allá, y saber cómo comportarse. Pero como conclusión final de todo esto, por supuesto, Cristo viene pronto. Pero Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué todavía no ha venido el Señor? No porque no tenga ganas, porque si nosotros tenemos ganas, unas veces más y otras veces menos, que Él venga, ¿cuántas ganas tendrá el Señor de encontrarse con nosotros? Amén, hermanos. Pero todavía le está dando oportunidad a muchos para que se arrepientan, para que se reconcilien con Él. Y si en esta mañana entre nosotros hay alguien que se ha enfriado, que se ha apartado de los caminos del Señor, vuelve a Cristo hoy antes de que sea demasiado tarde. Si alguien nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, hoy, aquí y ahora es el momento de arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo. Tal vez tienes una religión, como muchos dicen, yo soy católico. Otros dicen, no, yo nunca fui católico, pero fui protestante. ¿Y eso de qué sirve? ¿Cristo era católico? ¿Cristo era protestante? ¿Era pentecostal? ¿Era bautista? ¿Era metodista? No, era judío. No tenía nada que ver con esas religiones. Los latinoamericanos fueron o son católicos porque los españoles fueron a América y conquistaron aquellas tierras. Pero si en vez de ir los españoles hubieran ido los ingleses, hubieran ido los árabes, ustedes nunca hubieran sido católicos. Tú no elegiste la religión te eligió a ti, ¿verdad? No fue algo que tú tomaste, de decir yo quiero ser católico o esto o aquello, sino te lo impusieron desde la cuna. Y cuando te bautizaron ni te acuerdas, ¿verdad? Ni te acuerdas de aquello, porque era por presión, no por convicción. Pero ahora el Señor viene y te dice, yo no te ofrezco una religión. Religión es religa, reluga, relegar, es del latín, atarse, volverse a atar, otra atadura más, otra cadena más.